Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Buenos días, Señor. Todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas por las que emitimos este programa, los que nos escuchan a través del YouTube, de nuestro canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. También un saludo a los que nos escuchan a través del Facebook, a través del Instagram, a través de todas las demás redes sociales por las que estamos transmitiendo este tiempo devocional, este espacio donde cada día procuramos traer palabra de Dios que nos edifica, que nos levanta, que nos fortalece, que nos alumbra el camino por donde debemos andar. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que yo le invito a que disponga su corazón para que reciba este mensaje, este bendito mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, los que me están escuchando a través de las diferentes plataformas, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas en sus diferentes grupos, en sus diferentes círculos también, en sus estados. Es importante invitarle también a que le dé me gusta. Es muy valioso para nosotros en la plataforma YouTube. Entre más me gusta tenga un video y un contenido, pues más la plataforma lo va a recomendar a otras personas que estén buscando contenidos similares. Y también invitarle a que se suscriba a nuestro canal. Queremos ampliar nuestra comunidad de usuarios de YouTube y bueno, invitarles a que hagan parte de esta comunidad de estudiosos de la palabra de Dios. También invitarles a que consulten las diferentes listas de reproducción que tenemos en el canal. Tenemos desde el Génesis hasta este libro que estamos estudiando ahora. También tenemos el Nuevo Testamento, muchos libros del Nuevo Testamento y cartas también. Bueno, invitarle a que se haga usuario del canal y a que estudie la Biblia con nosotros. Estamos estudiando entonces en este tiempo el libro del profeta Daniel. Recordemos que este libro de Daniel se divide en dos partes. Son 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos nos habla de principios, nos cuenta las historias de Daniel, de todo lo que le sucedió en Babilonia, de cómo interactuó con el rey, y a través de todo lo que vimos en su trato con el rey, en lo que le pasó a Daniel, en lo que vivió, en lo que vivieron sus amigos, aprendimos principios de fe, unos principios muy importantes para nuestra vida espiritual que nos dan un ejemplo y nos ayudan a ser firmes. Si Daniel y sus amigos pudieron aguantar todo ese tiempo en Babilonia, pues nosotros también. Y de ahí aprendemos muchas cosas. La segunda parte del libro es muy interesante, porque aquí ya no nos da principios, sino que Daniel recibe unas revelaciones, recibe unas profecías muy importantes para nuestra vida espiritual. Y aquí tengo algo que decir. Mire, como hijos de Dios, es muy importante que nosotros aprendamos a pensar en el futuro. Pero no me estoy refiriendo al futuro de cómo va a ser nuestra vida, qué vamos a tener cuando tengamos determinados años, en qué casa vamos a vivir, cuántos ahorros vamos a tener en el banco. No, yo no estoy hablando de ese futuro. De hecho, para ese futuro, el Señor Jesucristo nos enseñó pues que no nos afanáramos de lo que comeríamos o de lo que beberíamos o de lo que vamos a vestir. Nos dijo que no nos afanáramos sobre estas cosas y que el Padre sabía de que nosotros teníamos necesidad de estas cosas. Y nos da un mensaje contundente en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es de ese futuro que estamos hablando. Estamos hablando del futuro como hijos de Dios, del futuro
de nuestra fe. Y ese futuro tiene que ver con la eternidad. Ese futuro tiene que ver con las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Y de eso nos va a hablar Daniel, del capítulo 7 al capítulo 12. O sea, aquí se nos abre toda una enseñanza de las cosas que van a suceder, de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos de nuestra vida. Para allá vamos. Ese es nuestro futuro como hijos de Dios. Ese es nuestro futuro como personas que descansamos en la fe. Es decir, usted y yo ahora tenemos que empezar a pensar en sentido de eternidad. Ya hemos pensado mucho tiempo en lo que se acaba, en lo material, como decía el Señor ahí en Mateo capítulo 6. Pero ahora yo le voy a invitar a que se sumerja conmigo en un viaje a la eternidad, a las cosas que van a pasar y que está escrito que van a suceder. Ahora, antes de iniciar, yo quiero hacer varias aclaraciones. Primero, muchas personas cuando entran a leer este tipo de literatura apocalíptica, que es a través de simbología, a través de unas imágenes que se presentan, muchas personas se asustan y muchas personas cierran la Biblia y salen corriendo porque interpretan la Biblia tal cual está escrito. Es decir, aquí van a aparecer una serie de imágenes espantosas, imágenes terribles, unas imágenes muy fuertes, que pues obviamente cualquiera que las vea, pues saldrá espantado, saldrá corriendo. Mire, estas imágenes tenemos que entender que fueron visiones que se le presentaron al profeta, las vio Daniel, las vio Juan también en el libro del Apocalipsis. Esas imágenes significan algo. O sea, lo que tenemos que, a lo que nos tiene que llevar esto es que esas imágenes tienen un significado espiritual. O sea que cuando usted las lea, amado oyente, no salga corriendo y no lea, no cierre la Biblia, no se espante, porque vamos a proceder a explicar lo que significan esas imágenes. Ahora, la palabra de Dios también a nosotros nos enseña que hay una vianda sólida para maduros y hay una comida muy suave y muy tierna para bebés espirituales. En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo le hace digamos así, una exhortación a los discípulos y les dice: os di a beber leche y no vianda, porque no eres capaces ni sois capaces todavía de recibir esa vianda sólida para hombres maduros. Entonces, lo que viene a continuación es una vianda para maduros. O sea, es una palabra para personas que queremos ya subir el nivel a nivel espiritual y no nos vamos a asustar por lo que viene. O sea que yo le invito a que usted a partir de ahora se sintonice con el futuro y entienda lo que esto significa. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que viene a nivel espiritual para nosotros como hijos de Dios, lo que viene para el mundo. Aquí viene encriptado en estas profecías de Daniel, cosas que van a venir y que van a suceder. Ahora, para entender este libro de Daniel, esta segunda parte del libro de Daniel, lo vamos a hacer de la mano de otro libro de la Biblia que nos va a ayudar a comprender lo que esto significa. Y es el libro del Apocalipsis. O sea, el libro de Daniel complementa al Apocalipsis y el Apocalipsis complementa al libro de Daniel. Así que, dicho esto, vamos a proceder a estudiar toda esta profecía, todo esto que Daniel recibió en ese tiempo en que estaba inactivo, en ese tiempo en que fue relegado
a- al silencio, relegado a no hacer nada. Recordemos que en el capítulo 6 entendimos que Daniel, siendo anciano, fue echado al foso de los leones y Dios le hizo un milagro bien grande. Pero cuando Daniel fue echado al foso de los leones, llevaba prácticamente entre 20 y 25 años aproximadamente, retirado, en silencio, ignorado, hecho a un lado, pero sin embargo Daniel oraba. Recuerde que Daniel oraba 3 veces al día. Y tal vez en el tiempo de más crisis, él recibe unas revelaciones espectaculares, que son las que quedan por escrito a partir de este capítulo 7. Así que yo le invito a que, con toda esta introducción, vamos a empezar a leer este capítulo y a pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos y que nos prepare para las cosas que quiere revelar. Dice el capítulo 7 de Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces aquí en esta primera parte nos encontramos cómo Daniel relata la visión que tuvo. Daniel, de una forma muy descriptiva, nos cuenta qué fue lo que vio. Y nos dice que fue en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Según mis cuentas, Belsasar llegó al gobierno aproximadamente en el año 555, 553, por ahí, antes de Cristo. O sea que en el año en que estaba todo en Babilonia más revuelto, recuerde que venían de un reinado, de un golpe de estado de Nabuzaradán, este militar que se rebeló en contra de Evil Merodach y se tomó el reino. Y aquí sucedieron muchas cosas. Entonces, en ese tiempo que Daniel estaba así como retirado, que Daniel estaba así como un poquito inactivo, pues Dios empezó a darle revelaciones. Dios empezó a hablarle a su corazón. Y dice que tuvo Daniel sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en el lecho, mientras estaba durmiendo. Dios revela en sueños. Dios habla en medio de los sueños a sus hijos, a los siervos de Dios, a aquellos que tienen una comunión firme y fuerte con el Señor. Dios habla en medio de los sueños. Y dice que Daniel escribió el sueño. Y eso también es un consejo muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente los sueños tienden a olvidarse. Lo que soñamos tiende a desaparecer, tiende a irse como el humo. Pero aquí viene
Daniel nos da esta, este capítulo, nos da un consejo y es escriba el sueño. Escriba el sueño. Cuando usted tenga sus sueños, escríbalos y pídale al Señor que le revele qué significan esos sueños. Entonces dice el versículo 2, aquí nos empieza a contar que Daniel se soñó con cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Dice que habían viento de los cuatro costados del mar que combatían en el mar. Entonces, ¿qué significa el mar? Y el mar revuelto. El mar representa confusión de las naciones. El mar representa confusión de las naciones. Entonces, había cuatro bestias diferentes que subían del mar. Y entonces nos describe la primera. La primera dice que era como león y tenía alas de águila. O sea, otra vez aparece aquí el número 4. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño en el capítulo 2? El sueño de la estatua. Y en ese sueño de la estatua había 4 imperios. El primer imperio era el imperio babilónico. En este caso técnicamente se llama el neobabilónico. Entonces, esa cabeza de oro, ¿se acuerdan que era la cabeza de oro? Bueno, esa cabeza de oro corresponde a la primera bestia. Dice que era como león y tenía alas de águila. Y dice que él estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Recuerdan que Nabucodonosor tuvo otro sueño, el sueño del árbol, donde le profetizó el Señor que iba a ser, que se iba a volver como un animal, que iba a perder la razón y que iba a estar 7 años comiendo hierba en el campo hasta que reconociera al Dios del cielo. Pues eso es lo que representa. Entonces la primera bestia, que es como león y tiene alas de águila, representa a Babilonia. Representa a Babilonia. Dice que fue levantada del suelo y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. O sea, un corazón transformado. Entonces, esta primera bestia representa Babilonia. Luego dice que vino una segunda. O sea, las bestias no salieron todas al mismo tiempo. Y eso es otra cosa que también lo tenemos que ver. Salió una detrás de la otra. Primero salió una y luego sale la segunda, que era un oso que se alzaba de un costado más que del otro. Luego y dice que tenía costillas entre sus dientes. Después ve y viene otra semejante a un leopardo con 4 alas. Dice que viene un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Dice el versículo 6 que le fue dado dominio. Y luego aparece una cuarta diferente a todas. Y dice que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, que devoraba y desmenuzaba. Dice que tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Entonces, mire, aquí vienen estas 4 bestias. Esto es similar a lo que Daniel interpretó en la estatua. La cabeza de oro representaba a Babilonia. La segunda bestia representa al imperio medo-persa. Es una alianza de imperios. ¿Y por qué el oso tenía más fuerza de un lado que del otro? Porque los persas tenían más fuerza que los medos. Por eso era. Porque era una alianza desequilibrada. No era una sociedad 50 y 50. Era una sociedad donde había un socio mayoritario y un socio minoritario. Pero también luego viene el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Eso representa el imperio griego. El imperio griego, Alejandro Magno, tenía bajo su cargo 4 generales, que al morir Alejandro Magno, esos 4 generales fueron los que recibieron la herencia de Alejandro Magno. Pero luego viene la última, la bestia espantosa y terrible, con uñas de hierro, que todo lo acaba, y dice que esa bestia tenía 10 cuernos. Eso es Roma, eso es el imperio romano. Entonces aquí Daniel estaba viendo eso y dice que la bestia tenía 10 cuernos.
Dice el verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre, como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y aquí sucede algo bien curioso, que suele pasar cuando Dios revela estas cosas tan terribles. Y es que cuando Dios da esta revelación tan espeluznante, inmediatamente después vienen unas palabras de consuelo. Y viene otra parte de la visión muy hermosa y muy bonita, que nos ayuda como a pasar ese amargo que nos queda ese amargo que nos queda de ver, esas visiones tan espantosas. Es como cuando usted se toma algo amargo, una medicación amarga o un jarabe, digámoslo así, pero luego tiene que contrarrestar ese amargo con algo dulce, para que ese amargo se le pueda ir de la boca. Entonces, ¿qué es lo dulce? Mire lo que dice el versículo 9. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Mire esto, qué interesante. Después de ver esa visión tan espeluznante, tan fuerte, pues entonces Daniel recibe una visión muy hermosa y ve al anciano de días. ¿Y quién es el anciano de días? El anciano de días es Dios mismo. Y esto aquí nos conecta con lo que vio Isaías. Recuerde que en Isaías 6, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono. Recuerde que en Ezequiel vio al Señor sentado sobre un trono. Y aquí viene y aparece una figura, el anciano de días, y lo describe de una manera muy hermosa, pero también describe al Mesías, al Hijo del Hombre, y lo describe de una forma que no nos queda duda de que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el escogido de Dios, el que recibirá todo el reino, el dominio, la gloria, el dominio eterno que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Y ve cómo la bestia es destruida, es destrozada. También vio el cuerno pequeño, pero también aquí hay una cosa que es bien especial. Daniel conoció la interpretación de ese sueño dentro del mismo sueño. Y aquí viene algo sorprendente, el versículo 16. Él se acercó a uno de los que estaban al lado, o sea, un ángel, y le pregunta la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y mire lo que dice. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras,
espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Como les dije en un principio, para entender esta visión, tenemos que apoyarnos en el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a ir un ratito a lo que dice Apocalipsis capítulo 13 para poder llegar a entender toda esta imagen. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Recuerde que para entender Daniel tenemos que ir a Apocalipsis, y para entender Apocalipsis tenemos que ir a Daniel. Dice Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Mire, y ese cuerno pequeño que vio Daniel, ese cuerno pequeño no es un reino. Ese cuerno pequeño es una persona. Entonces mire que Daniel vio una bestia espantosísima, pero esa bestia tenía 10 cuernos, y de esos 10 cuernos aparece un cuerno, aparte de esos 10, aparece un cuerno pequeño que es el que empieza a derrotar a todos los otros. Entonces vamos a mirar aquí varias cosas que nos dice de esto, porque aquí se centra la visión en ese cuerno, en ese personaje. Vamos a mirar lo que sigue diciendo el versículo 22, versículo 21 y versículo 22, y vamos a concretar la imagen completa. Dice, y veía yo que este cuerno, estamos en Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces este capítulo a nosotros nos deja ver varias cosas. Primero, que esas 4 bestias representan 4 reinos. Los 3 primeros ya pasaron.
otra vez nos está hablando ¿de quién? De Babilonia, de Persia y de Grecia. Estos tres reinos, estas tres potencias, se levantaron en un momento, pero fueron deshechas. La cuarta bestia representa a Roma. Pero entonces, cuando usted y yo hablamos de Roma, no estamos hablando de una determinada iglesia, no estamos hablando de la iglesia católica y de eso, no. Estamos hablando de un sistema que el Imperio Romano implantó. Y ya les he dicho muchas veces que ese sistema tiene que ver con lo que nosotros aquí llamamos Occidente, la cultura y el pensamiento occidental. Eso lo implantó Roma. Y eso, pues aunque Roma ya cayó y ya no tenemos el Imperio Romano en vigencia, sin embargo a nivel espiritual todavía tenemos, todavía estamos ligados a ese pensamiento occidental, a ese pensamiento que implantó Roma. Ahora, la Biblia nos habla también, cuando nos habla de Roma, pues en el futuro nos está hablando de Europa, de 10 naciones, que inicialmente conforman o conformaban Europa. Bueno, Europa ahorita está más de 30 naciones, pero esas 10 naciones iniciales nos está hablando de Europa, nos está hablando del control del Mediterráneo, porque el reino, el Imperio Romano, pues controló Europa y Europa pues se conoce o se conoció, dicho por el Imperio Romano, como la civilización. O sea, ellos marcaron lo que es el punto cero de la civilización y de ahí en adelante los demás más abajo del mapa pues son incivilizados, son insignificantes y a esos son los que hay que enseñarles todo, según Roma, ¿verdad? Pero mire, Roma cayó a nivel de ciudad, a nivel de imperio, pero no ha caído a nivel espiritual. Entonces aquí estamos hablando de que de ese imperio se levanta un cuerno pequeño y aquí nos da unas características de ese cuerno. Entonces, ese cuerno es una persona, es un líder político. Y entonces aquí aparece, ya empieza a aparecer la figura del anticristo. Y nos da una característica que a mí me llama mucho la atención. Y es que dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Mire que está diciendo aquí en el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo. O sea que es ateo totalmente, en contra de las cosas espirituales, en contra de las cosas de Dios, de lo que se llame cuestiones espirituales. Ahora, ¿quiénes representan en este momento el nombre de Dios? Pues el nombre de Dios en este momento, en pleno siglo XXI, lo representa un estado, un grupo o un país llamado Israel. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy en día la Comunidad Europea? Posicionándose en contra de Israel, en contra de todo lo que se llame buscar a Dios. Mire que todo va tomando sentido cuando estudiamos la Biblia y miramos lo que está sucediendo hoy en día. Ahora, también aquí nos dice que él iba a hacer una guerra contra los santos. A nivel teológico, siempre nos han enseñado que los hijos de Dios, que los cristianos, pues no van a ver la gran tribulación y que no les va a tocar pues que el anticristo los persiga. Según esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Quiénes son los santos? Y de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis, los santos son aquellos o somos aquellos que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Y aquí nos dice que este hombre, que este cuerno pequeño, va a hacer guerra contra los santos. O sea que aquí tenemos nosotros que estar preparados también. Otra cosa que nos dice también de este pasaje en Daniel 7
es que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Según lo que nos dice Apocalipsis, hablará blasfemias, será muy elocuente. Pero vamos a quedarnos un poquito en el tema de los ojos. Ese hombre tendrá ojos para ver y todo lo va a ver. ¿Cómo se va a lograr esto? Yo esto lo leí hace muchos años y yo no lo podía entender. ¿Cómo este hombre va a hacer para ver todo lo que hagamos? Pues en este momento ya lo vamos entendiendo y le voy a explicar cómo. Los ojos son las redes sociales. En este mundo se ha proliferado, pero altísimamente, en estos últimos años, el uso de las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, y cualquier cantidad de redes sociales, Twitter o que se llame X, o bueno, como quiera que se llame la red social, siempre aquí hay personas que están subiendo información, viendo videos, mirando cosas en YouTube, mirando cosas en TikTok, etcétera, etcétera. Cada una de estas personas pues mira lo que le gusta, mira lo que le interesa, lo que le satisface. Y esas redes sociales para nosotros pues supuestamente son gratis, pero no son gratis. ¿Sabe cuál es la moneda que nosotros estamos pagando en esa red social? Información. O sea, nosotros no nos cobran, pero nosotros estamos dando información. Información a alguien acerca de nuestros gustos, acerca de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos hacer. Estamos poniendo fotos, estamos poniendo nuestros comentarios, lo que hacemos. Entonces, cualquier cantidad de personas van a comer y hacen la fotico en el restaurante, otros hacen la foto en el paseo, la suben al Facebook, etcétera, etcétera. Pues hay alguien arriba, en las altas élites, mirando lo que usted y yo hacemos. Mirando esa foto que usted se tomó, mirando el restaurante que usted frecuenta, mirando lo que usted se come, examinando la compra que usted hace, los sitios a los que frecuenta, sus horarios de trabajo, los amigos que usted tiene, está mirándolo todo. O sea que toda nuestra información, alguien la conoce en alguna parte, en algún momento. Y entonces aquí dice que este cuerno tenía ojos y tenía una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Estamos examinando entonces aquí características del anticristo. Pero por encima de esas características y de ese sistema que se va a implantar, nos da el capítulo 7 de Daniel una palabra de aliento, una palabra que nos fortalece. Y es dos personajes, allá por encima de todo, el anciano de días y el Hijo del Hombre, Yeshua, el Mesías, que vienen y derrotan a la bestia, que vienen y derrotan todo ese engranaje de maldad que se va a generar en los últimos tiempos. Entonces aquí viene la gran enseñanza del día de hoy. ¿Usted en quién tiene sus ojos puestos? ¿En la bestia que aterroriza? ¿En la bestia que devora? ¿En la bestia que nos va a hacer temblar de miedo? ¿O en el anciano de días? Y en el Hijo del Hombre, victorioso, vencedor, en quien tenemos seguridad, en quien tenemos refugio, en quien tenemos fortaleza, en quien tenemos vida y en quien no va a dejar que nada ni nadie nos haga daño? ¿Tendremos persecución? Sí. ¿Tendremos tribulación? Sí.
Sí, claro, la habrá. Habrá dolor, habrá lágrimas, sí, claro. Pero en últimas, seremos protegidos y seremos victoriosos. Y aquí viene la gran enseñanza. Dice el versículo 26, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Promesa de victoria, mis amados. Entonces, lección, no tema las cosas que van a venir. No tema si la bestia que viene es atemorizante. En Dios tendremos victoria. Ponga sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos deje ver el anciano de días, sentado en el trono, dominando sobre todo y derrotando a todo enemigo que se levanta en medio de la confusión. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta enseñanza tan especial, por traer tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, en este día. Padre, gracias porque tu palabra nos edifica, porque tu palabra nos levanta, Señor, porque tu palabra es la que nos fortalece, porque tu palabra, Señor, nos trae consuelo, nos trae paz, nos trae gozo, fortaleza, Señor, en medio de las debilidades, en medio de las tribulaciones. Padre, gracias, porque aún hasta el final tú estarás con nosotros, Señor, protegiéndonos, guardándonos de todo el mal que viene, Señor, en el final de los tiempos, sobre nosotros, Señor, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Padre Santo y Poderoso, hoy nos acercamos a ti, al anciano de días, a ese anciano tierno y dulce que está vestido de blanco, con el pelito blanco, pero que nos recibe y nos abraza con amor. Nos recibe y nos hace alcanzar con su misericordia nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, hoy nos postramos delante del anciano de días, que es el que transforma nuestras vidas y todo nuestro ser, Señor. Nuestra vida hoy, Señor, te pertenece a ti. Nuestra vida hoy, Señor, la ponemos delante de ti, delante de tu altar. Te damos gracias, porque de antemano tú nos darás protección. Te damos gracias, Señor, porque de antemano tú reprenderás a ese enemigo que se va a levantar a querer dañar, a querer destruir, a querer pisotear, a querer desmenuzar con patas de hierro las vidas de muchas personas, Señor. Ayúdanos cada día a estar postrados delante de ti, Señor, y a mirar al anciano de días y al Hijo del Hombre que llena nuestros corazones, que llena todo nuestro ser. Gracias, precioso Rey, por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.